State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. La buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. ¡Wow! ¿Y cómo lo encontraste? Esa es la mala noticia. Le choqué por detrás en un parking. No te preocupes. State Farm está aquí para ayudar. Qué bueno, gracias María. Disculpe, chef, ¿tiene más salsita por ahí? Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm. Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Hoy traemos a este nuevo capítulo un testimonio. Un testimonio que tiene dos características especiales, y es que por una parte es de una persona. No hablamos de sociedad, ni de conjunto cultural, ni de valores. Hablamos de lo que es una persona que ha tenido una experiencia. Pero en este caso esta experiencia habla de tres elementos que aparecen en el testimonio, que dura 1 hora. Es largo, no es sencillo escucharlo porque es largo. Pero bueno, en el podcast la ventaja que se tiene es que cuando uno tiene que hacer otras tareas puede darle al stop, para, y más tarde continuará. En este caso es un testimonio individual y lo traemos porque si en Civilización y Cristiandad intentamos presentar piezas que construyan un elemento cultural, de valores, de lo que es la cristiandad, independientemente del ámbito religioso, nos explicamos. La cristiandad puede ser aceptada y entendida como positiva por ateos, agnósticos y creyentes. La cristiandad, como tal, son valores que dimanan de lo que es el Evangelio, de lo que Jesucristo predicó, y cómo esa prédica intenta fortalecer una sociedad y crear una sociedad con valores evangélicos, valores que son del bien común y que son para todos interés general. En este testimonio, como decimos, trae 3 elementos. Un primer elemento es el propio testimonio de una persona que se ha dedicado a practicar abortos durante años, y eso le ha ido configurando y trastocando su personalidad, su forma, y hasta ha llegado a un punto en que ha revertido toda su condición humana y su vida en torno a esta actividad. Eso le transforma y le lleva a entrar en lo que ella misma llama un mundo oscuro. Un mundo oscuro donde la vida no tiene sentido, donde quitar la vida te quita la vida y donde no ves esperanza absolutamente ninguna en todo lo que tú haces y tocas. Pero después de caer, de llegar hasta ese punto mínimo, se establece un punto en el encuentro con el mismo Jesucristo. Sí, porque la misericordia de Dios es infinita, y uno cuando escucha la primera parte de la narración del testimonio en primera persona se pregunta cómo una persona puede vivir en conciencia, puede vivir después de haber ejecutado todos esos actos en torno al aborto, años y años, y poder perdonarse y seguir adelante. Pues la razón que ella da y que los creyentes nos explican es que la misericordia de Dios sana y cura todas nuestras heridas. Perdona nuestros pecados, pero sobre todo nos permite volver a vivir con nosotros, en nosotros, para los demás. Este es el gran testimonio de esta enfermera de Bilbao, España, que tras sufrir los horrores del aborto en sus carnes, porque como ella bien dice, cuando se practica un aborto, hay 4 personas que mueren. La madre, el médico que lo practica, la enfermera y la criatura que está concebida. Vamos pues con este testimonio que, como repito, es largo, está en 3 partes, pero cada parte nos va completando la anterior. Y al final, nuestra conclusión, nuestra opinión que les aportamos es que cada individuo en su caminar, en su vida personal,
hace y construye la cristiandad. Ánimo pues a todos los que escuchan este podcast, porque en tu vida, en mi vida, está la cristiandad, está el futuro de una sociedad mejor, más evangélica, más humana, más digna y con valores que nos lleven a todos a un futuro compartido de bien común. Les dejamos pues con el testimonio para que puedan entender que la misericordia sana, pero sobre todo construye individuos mejores y más valerosos. Buenas tardes a todos, pues estoy encantada de estar aquí. Espero que hoy verdaderamente por mi boca hable el Espíritu Santo y que pueda mostrarse el único que se debe demostrar, que no soy yo, sino que es la misericordia de Cristo Jesús. Bueno, estoy especialmente emocionada, ya podéis perdonar, porque claro, tener aquí a 3 hermanas de Madre Teresa de Calcuta, donde para Dios todo es providencial y nada es casual, pues imaginaros, ¿no? Para mí ha sido un regalo maravilloso, es como si otra vez Madre Teresa desde el cielo estuviera volviéndome a tomar de la mano, ¿no? Y diciéndome, estoy aquí. Así que, pues es que es impresionante, ¿no? Luego cuando os pueda contar mi testimonio, yo creo que lo entenderéis un poco más. Agradeceros también a todos la confianza de venir a escucharme, a escuchar mi testimonio, que solo pretende ser una muestra de mi miseria personal, pero como en esa historia de pecado la misericordia de Dios, pues sobra el milagro, y el milagro es María, que es la persona que ahora está aquí. Pero para hablar de María, primero tengo que empezar a hablar de Amaya. Yo me llamaba Amaya, tengo 45 años. Como presentación deciros solo 4 cosas que antes de mi conversión pues estuve a punto de apostatar de la Iglesia Católica. Yo perseguía a los cristianos. Fui lo más anticlerical que se podría ser, profeminista, pro aborto, pro divorcio, y yo siempre digo en bromas pro todo lo que tuviera que venir de la Iglesia Católica. Bueno, la verdad es que estas manos que veis aquí, que ahora las ha purificado y lavado la sangre del Cordero, lo tengo que decir así, hubo un tiempo que estuvieron manchadas de sangre de inocentes. Un clamor y un llanto amargo se oye en Rabá. Es Raquel llorando a sus hijos, ¿verdad? Pues yo trabajé en una clínica abortiva durante unos cuantos años, practicando abortos como enfermera, y mis manos se llenaron de la sangre de inocentes, todos los que asesiné. Eso lo contaré un poquito más tarde. Bueno, llego a mi conversión por unos motivos personales, que también contaré más tarde, pero se produce en Nepal. Y de la mano de Madre Teresa de Calcuta en una de sus casas, la casa de donde acoge a 9 hermanas, en Katmandú, la ciudad de Katmandú. Bueno, ahora os podéis preguntar, pues, ¿qué hago aquí? Hablando en público. Y después de mi conversión, de alguna manera, al volver de Nepal, donde empezó mi corazón y mi alma podrida a ser sanada de la mano de la Virgen María, al final Cristo para todos tiene una misión, y de alguna manera yo estoy llamada a hablar de la misericordia como la última tabla de salvación o esperanza para los más pecadores de los más pecadores. La misericordia de Cristo es la bondad suprema y a la que todos nos podemos acoger, o incluso sin acogernos viene en nuestro rescate, como hizo conmigo, ¿no? La reparación y la restauración y la sanación que empezó a hacer ese día conmigo es la que me gustaría que vierais a través de mi testimonio, porque es el puro amor lo que he conocido, el amor incondicional, el amor que desgarra, el amor que tiene y habla de clavos,
el amor que habla de corona de espinas, el amor que le transformó en una llaga solo él, entero, que no le permitió ser ni reconocible. Pues ese es el amor que a mí me salvó y el que está dispuesto a salvar a cada uno de nosotros. El amor incondicional es lo que a mí me marca desde que le conozco, desde que me encuentro con el resucitado. El amor incondicional de Corintios, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Ese es el amor en el que habito ahora con él y en el que intento crecer cada día más, que al fin y al cabo no es más que el mandamiento al que estamos llamados todos. Bueno, pues empiezo un poco por lo más fuerte y seguro que os ha dejado antes a todos un poco impactados, que es mi trabajo en una clínica abortiva. Yo trabajo en una clínica en Bilbao, una de las clínicas con mayor reputación en Bilbao, como enfermera. Yo siempre digo que trabajo al principio en la planta del cielo, ¿no? Porque yo hago el seguimiento a todas las mujeres embarazadas que van con sus parejas y yo soy la que hace el seguimiento. Tomo de la mano a esa mujer que entra con toda la ilusión y la felicidad y hasta el último momento, casi al momento del parto. Pero de alguna manera yo ya tenía un talento, el que Dios puso en mí, que era la sanidad y el acompañamiento. Y de esa planta del cielo, por ser muy buena haciendo mi trabajo, me descienden a la planta del infierno. Y la planta del infierno son los quirófanos, donde se practican abortos. Esos quirófanos están compuestos por material muy sencillo. En realidad, para practicar un aborto tampoco se necesitan muchas cosas, por eso es muy rentable. Como profesionales sanitarios solamente hacen falta 2, el ginecólogo que lo va a realizar y la enfermera que acompaña a la paciente y la mujer que ha decidido abortar. De alguna manera es barato, es barato. Una camilla, unos estribos y un aparato de ecógrafo, un ecógrafo, que seguro que todos sabéis lo que es un ecógrafo. Y un instrumental de hierro. Y bueno, os voy a narrar un poco cuál era mi labor, porque en mi labor, que era mi talento, lo fundamental era conseguir que no dieran problemas. Ellas no tenían que dar ningún problema. En eso se fundamentaba mi trabajo. La mujer que ha decidido, la chica que ha decidido abortar, llega a la clínica por la mañana prontito, se empieza yo estaba antes para preparar los quirófanos, sobre las 6:30, 7 de la mañana. La primera mujer aparecería sobre las 8 así, más o menos, y cada 15 minutos, para que os hagáis una idea, pasaba una mujer a ese quirófano. Yo la recepciono y la llevo a un box donde se cambia de ropa, se pone solo una bata y de mi mano pasa a los quirófanos. Ese es el primer paso importante en el que se la aísla. ¿Y por qué la aislamos? Pues para que no haya arrepentimiento ni marcha atrás en la decisión que ha tomado, para que no haya nadie que pueda influenciarla en el último momento. O sea, la sacamos de la realidad, de otra realidad que no sea la decisión que ha tomado de abortar. De mi mano va a quirófano, la tumbo en la camilla, las piernas se elevan en los estribos, se la tapa con un pañito verde y ya no ve nada más. Como mucho se le puede dar algún tipo de tranquilizante, pero normalmente no se les da nada. Van nerviosas, como podéis imaginar, pero decididas. En este primer momento van decididas. Bueno, yo ya estoy sentada al lado de ella y mi trabajo es muy protocolario en ese momento, porque yo repito como un papagayo frases hechas que se siguen al pie de la letra. Y esta mano es la que ellas cogen. Al único, en realidad, humano a lo que se agarran. Bueno, humano. Mi mano en esos momentos no era muy humana. Bueno, yo le empiezo a contar cuando llega el ginecólogo, ella no ve nada. El ginecólogo está de espaldas a la pantalla y yo soy la única que está de frente al monitor del ecógrafo. Y yo le empiezo a contar lo que va a ir sintiendo.
Pues el espéculo, que es de hierro y es frío, es un dilatador vaginal, para que quien no lo sabe. El líquido frío, que es el betadine, porque se desinfecta un poco la zona. Y a partir de aquí, la mayoría de las veces ellas entran un poco en temblores. Mucha gente cree que es el temblor del quirófano, porque es verdad que los quirófanos son fríos, es cierto, pero empieza a haber un temblor del alma, de la vida, ¿no? Del acto, de lo que se está empezando verdaderamente a ver, a experimentar, a sentir. Yo sigo como si fuera una voz en grabadora y le explico lo que va a empezar a seguir a continuación. Lo que sigue a continuación es lo que llamamos a veces la caza del bebé. ¿Y qué es la caza del bebé? Pues el desmembramiento del bebé. Primero se rompe la placenta, que es el hogar del bebé, quien protege en el útero materno la vida, para que salga el líquido amniótico. A partir de aquí se van introduciendo dilatadores de diversos tamaños y grosores, según se quiere ir destrozando y destruyendo la vida del interior. Se va rompiendo la caja torácica, el cráneo del bebé, los brazos, las piernas, porque todo tiene que ser deshecho en la zona uterina para que pueda ser expulsado hacia el exterior, que se aspira con una aspiradora y cae a un cubo que hay en la zona de abajo del suelo, debajo de las piernas de la mujer. Yo soy la persona que está enfrente del monitor y lo veo todo. Y ahora, posteriormente, me doy cuenta de que, en realidad, al principio creía que solo habíamos destrozado una vida, la vida del bebé, pero ahora veo que en realidad se destrozaban 4 vidas: la vida del bebé, la vida de la madre, la vida del ginecólogo y mi vida. Esta mano la he llevado muchas veces morada a casa, porque aprieta muy fuerte, pero no sabían que se agarraban al mal. Mi corazón ya estaba lo suficientemente endurecido para no sentir, y mi conciencia estaba adormilada bajo una capa de mentira, que es que estaba haciendo lo correcto, porque os podéis preguntar por qué lo hacía. ¿Por qué me levantaba todas las mañanas y iba a trabajar? Porque yo era pro aborto, ¿os acordáis en mi presentación de Amaya? Y porque creía que estaba haciendo un bien a esa mujer que había tomado la decisión correcta y que tenía derecho a vivir una vida tranquila y sin problemas. Pero también es un poco mentira, porque la verdad es todavía peor. La verdad es que yo tenía que pagar mi hipoteca, yo quería comprarme un coche, quería irme de vacaciones, quería disfrutar de lo que se supone el mundo me decía que tenía derecho a tener, y era a costa de cualquier cosa y de todo. Bueno, eso era mi trabajo todos los días de lunes a jueves, por las mañanas. Acabábamos sobre las 12:30 o la 1, y luego terminaba otra parte de mi trabajo. Acompañaba a la mujer cuando se levanta de la camilla y se la dirige de vuelta al box donde ha estado. Y aquí empezaba la siguiente parte terrorífica. Porque, claro, la mayoría iban en estado de shock. Las convulsiones en ellas aumentaban y llegaba el arrepentimiento, hasta el punto de que muchas, no hablo de 1, 2, 3 mujeres, muchas mujeres, en el estado de shock creían que no habíamos llegado a realizar el aborto, y en ese momento me pedían que no las pasara a quirófano porque se habían arrepentido de lo que iban a hacer, entonces que querían volver a casa. Claro. Imaginaros traerlas a la realidad, y la realidad era explicarles que había sido realizado el aborto, ya no había nada en su útero, y que lo que tenía que hacer era estar allí unas horas para asegurarnos de que no había ninguna hemorragia o complicación. Luego se tenía que vestir y marcharse a su casa, porque para nosotros si no ya suponía un problema. Y a nosotros no nos gustan los problemas,
porque los problemas no dan dinero. Yo me encargaba de que todo saliera así. El ginecólogo, una vez de que terminaba con esa parte de quirófano, se marchaba y solo esperaba a que yo recepcionara a la siguiente mujer y la introdujera al quirófano. Bueno, luego yo tengo que volver al quirófano rápidamente y vacío ese cubo. Ese cubo se tira los restos a un triturador y hace poco recordé el primer aborto que yo asistí, y cuando fui a vaciar ese cubo me encontré con un piececito. Y yo recuerdo que pasó por detrás mío una compañera y yo me quedé bloqueada viéndolo, porque en mi automentira me había dicho que eran coágulos de sangre. Y cuando lo vi, mi compañera me preguntó que qué me pasaba y yo le dije que si había visto bien, que era un pie. Y sus palabras fueron: ¿quieres seguir en este trabajo? Y yo le dije sí. Dice: pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Bueno, me echaron 2 o 3 veces de quirófano, solamente porque me salté alguna de las frases protocolarias, seguramente para decir a la mujer pues que estuviera tranquila, que se calmara, que todo iba a ir bien, que no pasaba nada. Pero ya era demostrar algo de compasión y misericordia, así que fui expulsada del quirófano por eso. Solo expulsada, para mi desgracia o para mi bendición. No me echaron nunca porque era muy buena en mi trabajo, como os he dicho. Alguna chica también se llevó algún cachete del médico, que la pegaba porque estaba muy quieta, porque se movía mucho, estaba muy nerviosa, o porque incluso alguna intentó levantarse, cosa que evidentemente se evitó, porque era dinero y ya se había tumbado en la camilla y ya nos había hecho perder tiempo. Bueno, el corazón, cuando se vive en la oscuridad, pues endurece mucho, mucho. Es la dureza de nuestros corazones. Y el mío ya estaba muy duro, terriblemente duro. Se me empezó a caer el pelo, tuve verdaderamente calvas en la cabeza. Llegaba bastante tarde de trabajar, porque eso era por la mañana, pero yo luego seguía trabajando por la tarde. Y llegaba bastante tarde. Y aún así empecé a correr. Es cuando yo decido, sin casi ingerir mucha comida, empezar a correr en el asfalto. Corría y corría y corría mucho. Porque cuando te invade el asco, pues intentas correr o hacer algo para quitártelo, pero nada de lo que haces se va de ti. Te persigue. El asco es como el petróleo que se queda pegado y te lo intentas pasar de una mano a la otra, o te lo quitas de una parte del cuerpo y se va al otro. Y entonces la amargura te echa raíz profunda en el corazón y no dejas de hacer lo que haces porque nada te para, pero te vas llenando de más miseria, de más oscuridad, de más justificación, de más mentira, para poderte levantar por las mañanas y seguir haciendo lo que haces todos los días. Bueno, también aquí me encuentro con amigas que empieza el boom de que todo el mundo se quiere divorciar y ya la familia no importa y el esposo o la esposa tampoco, y todo mi círculo de alrededor empieza también a caminar en ese camino, y yo, como no, las aliento a todas y a todos al divorcio. Esto lo entenderéis luego, porque lo remarco. Bueno, pues al final todo se reduce a dinero, todo. Lo disfrazarán y lo justificarán de muchas cosas, pero todo se reduce a dinero. Y en diferentes niveles, el mío medio, un coche, una casa, vacaciones, pero en el que es dueño de la clínica y en el que son los ginecólogos, pues en poder, dinero, gloria, fama, etcétera, etcétera. A partir de aquí, es la primera vez que estoy con un guión. Nunca lo he contado como guión, pero me
me llama la atención hoy porque al ser tu historia es como, al verla en un guión, ¿no? Se me hace como rara. Bueno, así me quedaba yo. Oscura y corriendo como una loca. En ese correr como una loca, pues lo que corría no era suficiente porque cada vez me sentía más muerta. La vida se muere. Yo digo que el alma se muere, ¿no? Bueno, trabajando en la clínica todavía, muchos de los médicos me alientan a que tengo talento para la sanidad, para más, y que quedarme allí sería igual perder un poco mi tiempo porque tengo posibilidades. Y es cierto que siempre me gustó la medicina, pero me veía ya un poco mayor. Yo ya tenía como unos 27, 28 años. Pero la segunda opción era la fisioterapia. Y creo que la mano de Dios pues decidió que ahí ya había rebosado mi copa y me sacó de allí. Y me sacó a través de la carrera de fisioterapia. Yo me marcho a Barcelona a estudiar fisioterapia. Yo ya estoy casada. Y bueno, estoy casada con el amor de mi vida, mi esposo, del que luego os hablaré. Pero ya estoy casada cuando me voy a hacer la carrera. Voy a Barcelona, estudio en Barcelona y estudio en una universidad católica, increíblemente. Pero yo pasaba de lo católico, pero bueno, era una de las mejores universidades de fisioterapia y sí lo fue. Hasta el punto que yo no tengo dinero para pagar la prescripción y la clínica me hace un cheque en blanco por mis buenos servicios durante todo ese tiempo. Me hace un cheque en blanco y sin ánimo de que sea devuelto. Me voy a Barcelona, vendemos todo lo que tenemos, claro, para marcharnos. ¿Y por qué? Pues porque mi vacío insaciable pues necesitaba ser llenado. Y yo creía que lo podía llenar pues haciendo otra carrera que me permitiera otro trabajo, ganar más dinero, más estatus, más nivel social. Y sale bien. Es mi siguiente pacto con el mal. Todos los pactos que hacemos con él, los pequeños pactos, él los va llenando. Saco mi carrera con matrículas de honor. Soy una de las alumnas de excepción de ese momento. Me dan varias becas, es más, con una de ellas me voy a Portugal, donde justamente trato con niños, porque adoraba a los niños y los adoro. Y bueno, vuelve a salir mi talento, soy muy buena, mi corazón se va endureciendo todavía más, busco más todavía la perfección, más todavía la autoexigencia, subo cada vez más el listón y no solo me lo exijo a mí, claro, se lo exijo a todos los de mi alrededor. Hasta el punto que cuando vuelvo de Barcelona, con desagrado mío porque no quería volver, pero ya estaba casada, vengo tan cambiada que recuerdo unas palabras de mi madre, que con su permiso las voy a contar, y es que se había ido una hija, decía ella, y había vuelto una mujer a la que no reconocía ya. Y sí, había vuelto una mujer a la que 3 años de carrera sola en Barcelona le había costado mucho esfuerzo y había venido muy endurecida, mucho más aún. Donde ya todo me daba un poco igual, excepto lo que no fuera yo, mi carrera, mi profesión y mi trabajo. Y bueno, abro mi consulta en Bilbao y tiene mucho éxito. Futbolistas, deportistas de élite del atletismo, entrenadores, familias enteras a las que veo. Y empiezo a cambiar mi círculo de amistades con gente de mucho dinero de Bilbao, abogados, médicos, fiscales. Bueno, vivo de fiesta en fiesta muchas veces, donde no nos importa
En una noche sacar una botella de champán tras otra, y cada botella podría suponer 150 o 200 euros. Mi armario está lleno de las mejores marcas, de las mejores tiendas de todo Bilbao, bolsos de 1000 euros, joyas de Suárez. Tenía todo lo que había soñado tener, pero había pactado con el equivocado. Y cuando se tiene todo, o se cree tener todo, pero el agujero sigue, pues hay que seguir buscando. Y yo soy insaciable, y busco más. ¿Y dónde lo busco? En la montaña. Y entonces me dedico a correr, pero ahora me voy a correr al monte. Empiezo a hacer montaña, alta montaña, cuanto más peligrosa mejor. Busco constantemente el límite del sufrimiento y el límite de la vida y la muerte. Mi marido me sigue, no en la alta montaña, a él le da miedo, pero en las carreras sí. Él es todavía más bueno que yo corriendo. Y empiezo a hacer ultra trails de montaña, que para los que no sepan lo que son los ultra trails de montaña, son carreras que se hacen por la montaña con desniveles, y yo hacía pues de 100, 120 kilómetros. Me recorrí toda España, también viajé a Chamonix, Alpes, también he hecho el Kilimanjaro, África, hice 4000 en la India. Me fui también a Nepal y, bueno, al principio vuelve a llenar, además aparece en las primeras entrevistas, hago podiums también, me codeo con la élite de hombres y mujeres los más resistentes. El ego se hace todavía más grande y llega un momento donde mi esposo y yo somos la envidia de todo el alrededor, pareja perfecta, ha logrado todo. Y él aparece un día, un 11 de enero del 2017, y me dice que me abandona y me deja. Llevamos juntos 28 años. Bueno, y aquí viene la destrucción total. Recuerdo que mi última carrera era Bilbao-Vitoria por montaña, 118 kilómetros. Yo llevaba desde ese día prácticamente sin comer, pues para una ultra no, estaba comiendo. No podía tampoco entrenar, porque ir al monte me suponía muchísimo dolor. Pero mi entrenadora me motivó a ello y la corrí. Es la última carrera que hice, la terminé, quedé cuarta chica, perdí el podium por acabar la carrera con un chico que conocí en esa carrera y que necesitaba compañía. Tardamos 24 horas, creo, y pico en hacerla. Y al de unos días recibo una llamada. Entre la carrera y la llamada tengo mi primer intento de suicidio. Podéis plantearos, ¿se suicida porque su esposo la deja o yo el resto de bienes materiales no los había perdido? Yo seguí trabajando, es más, solo dejé de trabajar el día que mi marido me dejó, yo al día siguiente estaba trabajando. Pues no. Cuando te encuentras en la nada, donde no hay nada, solo se oye un susurro. Y el que susurra te dice que ya no hay esperanza y ya no hay salida. Y si alguien que hay aquí ha sentido alguna vez el dolor del alma, es hasta el aire suave de una persona pasando al lado tuyo que te genera un dolor insoportable. No se soporta. Con lo cual, de alguna manera, cuando se pierde la esperanza, se ha perdido todo. Con lo cual la vida ya pues no importa nada.
Ese suicidio viene evitado de la mano de Dios a través de un perro que tengo 2, un pastor vasco marrón que se llama Eki y que es muy tranquilo y que nunca me hace ni caso. Pero ese día decidió, cuando yo tenía las llaves de mi coche de la mano, a punto de llevar a cabo mi acción final, pues se puso encima mío y puedo decir de verdad y literalmente que era como si me hubieran caído 20 toneladas encima, porque no pude moverme del sofá, no pude quitarlo de encima en horas. Al final resistí, me quedé dormida y es cuando recibo la llamada de teléfono. Me llamaba un guía con el que había estado hacía años en Nepal, haciendo una ruta de los Annapurnas, muy bonita. Y como no sé si os recordaréis, hubo un terremoto en Nepal y necesitaban, porque estaban buscando personal sanitario, y yo lo era, desde el punto de vista de enfermería y fisioterapia, y personas preparadas en montaña, porque había que acceder a zonas muy complicadas para llevar, y además había que estar fuertes, porque había que llevar material sanitario con nosotros y cada uno tenía que llevar unos buenos kilos encima. Y recuerdo esa llamada especial porque claro, yo le dije que me encantaría ir, pero que no podía. Y recuerdo que mi madre estaba al lado mío ese día, esa mañana, yo me iba a ir a trabajar. Y ella, movida por el Espíritu Santo, ahora lo tenemos muy claro, ¿no? Porque mi madre tenía pánico a mis viajes, imaginaros, ¿no? Como madre lo que sufría cada vez que me iba. Pero es a veces ella la que coge el teléfono y la que le dice que sí, que inmediatamente voy a sacar los billetes y que me voy a ir a Nepal. Yo creí que me habían cambiado a mi madre ese día. Bueno, yo viajo a Nepal el 8 de mayo del 2017. El 8 de mayo se celebra en Villasana de Mena, en un pueblito que pertenece a Burgos, la Virgen de Cantonaz. Era la Virgen la que ya me estaba llevando en un avión al encuentro con su hijo. Pero es que ahora yo vivo en Villasana de Mena, al amparo de la Virgen de Cantonaz. Cuando llego a Nepal, yo llego como budista, porque dentro de mis muchas tonterías, una más fue hacerme budista, porque claro, es más fácil creerte las cosas como el budismo y Buda, el hinduismo, me hice experta en todo esto, que en Cristo. A Cristo no le quería ni ver. Es más, justo por eso no apostaté, porque me llevó a Nepal, pero ahí justo iba a hacerlo. Bueno, el primer mes, que es el mes de mayo, yo me recorro como una loca y con mi mochila de unos 14 o 15 kilos llevaría aproximadamente, porque no llevé porteadores, y con mi guía, mi amigo, todo el valle del Everest. Hago campo base del Everest varias veces, de aburrimiento, para arriba y para abajo. Por el camino pues nos encontramos con gente que está perdida, salvamos, les acercamos a refugios. Yo iba como una loca. Yo decía, bueno, aquí he venido para ver si doy un traspiés. Era lo que yo buscaba en realidad, el traspiés, en la alta montaña. Y el Everest me parecía perfecto. Él, que es nepalí, alguna vez el pobre me decía, has venido a matarme a mí. No sé si te vas a matar tú, me decía, pero conmigo terminas fijo. Habla español perfecto, inglés y el nepalí. Bueno, Dios empieza a obrar y resulta que se adelanta el monzón. Y la carretera que tenemos que coger para acceder a las zonas de montaña, pues se ve llena, abnegada de avalanchas. Avalanchas de piedra, roca, donde muere gente. Y ahí empieza nuestro agobio, porque no podemos salir de Katmandú. Recepcionamos todos los turistas españoles que llegan y yo me encargo de hacer de guía turística por los templos budistas e hinduistas a todos los españoles que van a hacer montaña, trekkings. Pero los primeros días, 3 o 4 días, se les anima a quedarse en Katmandú y conocer un poco la ciudad, ¿no? No sé si habéis estado en alguna zona. La hermana que es de India pues entenderá lo que voy a decir ahora. Es muy caótico.
nada que se le parezca con la realidad de aquí, a nada. Y uno de esos días recuerdo que se les enseña lo que se llama el crematorio. Es un templo hinduista muy grande donde van hinduistas y budistas a quemar los cuerpos de sus familiares cuando fallecen. Son piras de fuego donde se les incinera, pero al aire. Y allí recuerdo que había como una caseta pues muy pobre, pero estaba como elevada. Y de ahí siempre salían gemidos y llantos, ¿no? Y una de las veces pregunté por qué no accedíamos nunca a esa caseta, que qué había y por qué se oía llorar. Y entonces recuerdo que mi guía no lo sabía, pero fue a preguntar y le dijeron, no, es que esa zona es donde ya están los que van a morir, los pobres, y esa zona solo la pisan hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Y yo recuerdo que dije, no, a mí de Madre Teresa de Calcuta ni me habléis porque, perdóname madre, porque yo a esta señora no la puedo ni ver, literalmente la odio. Claro, es que yo era sanitaria y yo recordaba pues cómo obraba ella, ¿no? Y para mí era todo lo contrario, o sea, hacía sufrir a los enfermos. Bueno, para mí era devastador Madre Teresa de Calcuta. Bueno, cuando me hablan de ella, inmediatamente, mi indignación, mi soberbia, mi orgullo, mi ego y mi odio sale todo a relucir y digo, a mí no me habléis de esa mujer, no quiero saber nada de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, y se quedó ahí. Vale, como ha llegado el monzón que os he explicado y no me puedo mover de allí, un día, caminando por las calles de Katmandú, me encuentro en un cruce caótico, el peor, el mayor nudo de todo Katmandú. Veo de refilón por aquí 2 saris, blancos y azules. Y yo, que iba con mi guía, y venían directas a mí. Y yo digo, no puede ser, porque yo empecé a hacer lenguaje corporal y me iba moviendo así para un lado. Y de repente una mano, me agarra el brazo. Me quedé bloqueada porque yo no la conocía absolutamente de nada. Bueno, y me empezó a hablar en inglés. Yo llevaba poco tiempo, así que mi inglés era lamentable, era muy malo. No sabía nada de inglés. Y ella empezó a decirme que tenía que ir a un sitio en inglés. Mi guía estaba también nervioso porque, bueno, la oía a ella decirnos que yo tenía que ir a un sitio. Él no llegaba a entender por qué me hablaba, me preguntaba si yo la conocía y yo decía, ¿pero de qué voy a conocer yo a esta mujer? Ya te he dicho que son de Madre Teresa de Calcuta, están locas, que no la conozco. Y ya empecé a decirle que por favor me soltara y que no quería saber nada con ella, que se había equivocado de persona y que por favor pues me dejara en paz. De la que pasó un autobús y ellas 2 rápidamente se metieron en él y desaparecieron. Bueno, esa noche el Espíritu Santo no me dejó dormir en toda la noche. Yo llego a casa, a mí esta escena yo la había olvidado por completo, yo solo estaba pues enfadada, disgustada, con muchísima ira porque no podía salir de Katmandú. Katmandú, que vine con los ojos muy perjudicados porque la contaminación, el sol y ya la altitud te quema los ojos. El pelo, la piel, yo me quería ir de allí ya a la montaña, yo era una mujer de montaña y me quería ir urgentemente de allí. Esa noche ya no duermo porque no me puedo quitar de la mente las palabras de tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. En Katmandú la vida empieza muy pronto, a las 5 de la mañana está todo el mundo en actividad. Yo a las 4:30 ya no puedo más, vivo en la casa del guía con su madre, hinduista, y le despierto y le digo que tenemos que ir al cruce y a intentar ver dónde me decía que fuera. Él me dice que qué me pasa y yo le digo que estoy totalmente trastornada porque no he dormido en toda la noche y no consigo quitarme la voz de la cabeza. Claro que yo decía, igual esto es de haber bajado de la altitud, que he estado mucho tiempo en altitud. También cabía esa posibilidad, es más, yo era a la que me agarraba. Bueno, en mi locura él, por suerte, me hace caso, cogemos un taxi y nos volvemos a colocar en el mismo cruce donde habíamos visto a las 2 hermanitas de la Caridad.
intentando averiguar dónde me había mandado. Allí que nos dirigimos la mirada y en una desesperada, creemos desesperada, no, el Espíritu Santo estaba obrando. Y nos lleva al sitio donde nos abre una chica, una chavalita a la puerta y en nepalí con mi guía le habla que esa es la residencia, pero que ahí no están, que es a la vuelta justo de donde estamos. Esa es la casa donde viven las 9 hermanas de Madre Teresa de Calcuta, las 9 hermanas de la caridad. Bueno, toco a la puerta desesperada, bueno, a la puerta no os imaginéis puerta, a la chatarra que hay allí en forma de puerta, y me abre la puerta la hermana que me había parado por la calle. Yo me quedé paralizada y va y me dice, ya era hora, ¿eh? Y yo digo, ¿cómo que ya era hora? ¿Qué es esto? ¿Qué juego es este? Claro, no podía hablar con ella bien porque ella hablaba el inglés, pero de aquella manera, pero hablaban en nepalí porque mi guía hablaba. Entonces mi guía me dice que no me quieren recibir, que no me van a recibir ese día porque tiene que ser al día siguiente. Y yo en mi orgullo digo, ¿cómo? Que he venido hasta aquí y ahora esta señora me desprecia de esta manera y no me quiere recibir. Pues cuando mañana tienes que venir, me pregunta si eres católica. Y voy yo y le digo, sí. Mi guía de color de piel nepalí se quedó blanco. Y le digo, no sé lo que he dicho, perdona, es que estas mujeres me trastornan, le digo yo. Bueno, ¿por qué mañana? Y dice, porque hay una hermana, la única que habla español, y quieren que hables con ella. ¿Por qué a las 6 de la mañana? Porque empieza la Eucaristía. Ah, no. Por ahí sí que yo no paso. La Eucaristía, que yo no voy a ir a misa, le digo. Pues es el requisito para que luego hablen contigo. Bueno, pues vale. Al día siguiente a las 6 no. A las 5:30 de la mañana estaba allí. No por la misa, por escuchar qué estaba pasando. A las 5:30 de la mañana me abren la puerta y me llevan a la capilla. Alfombra en el suelo, no hay bancos. Están 9 saris de rodillas en el suelo, la pared contra la que yo me siento en el suelo y apoyo mi espalda, el altar, un sacerdote inglés muy alto, con lo cual la casulla le quedaba súper corta y por debajo se veía, estábamos todos descalzos, claro, se veía, era de risa, yo me empecé a reír, dije, ves, es que esto sigue siendo el mismo chiste que de hace años, sigue igual todo, no ha cambiado nada. Bueno, la cruz del Señor enorme aquí, el cuadro de Madre Teresa de Calcuta aquí, y aquí la Virgen María. Y empieza la Eucaristía en inglés. Claro, yo no entendía nada, ya no me sabía ni lo que era ya la Eucaristía, ni qué se decía, con que en inglés ya sí que nada. Entonces dije, bueno, pasa el trance, vamos a ver que acabe rápido y luego vamos a lo que hemos venido y es a lo que vamos, porque esta mujer me agarró del brazo. Yo calculo que no llevaríamos ni 5 minutos de misa y, bueno, sentí una emoción en el corazón, una voz que me dijo, bienvenida a casa. Cuando yo escuché esto en mi idioma, en mi interior, busqué a todo correr a mi alrededor y yo decía, nadie habla mi idioma, ¿quién ha dicho estas palabras? Y ahí tomé seriamente que la altitud me había afectado. Dije, esto ahora ya sí va a ser grave. Bueno, cuando acabe esto voy a intentar buscar un centro sanitario si es que lo hay. Bueno, volví a escuchar la voz. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Y ya sabía dónde tenía que mirar, porque era la cruz de Cristo la que me estaba hablando. El resucitado, del que hablamos tanto, pues decidió en su infinita misericordia llamarme como el buen pastor a su oveja perdida, a la más miserable que era yo. Caí de rodillas al suelo, pegué mi frente en la alfombra aquella y solo pude llorar y llorar
y llorar. Lloraba por esa tristeza inmensa y profunda que solo puede provenir de Dios, de haberme alejado del amor de Él, de mi Padre. Pero por otro lado, lloraba de una inmensa alegría, porque estaba experimentando la misericordia de Dios. Bueno, vi muchos momentos de mi vida en donde yo había tomado mis decisiones y donde le había echado a Él. Pero en mi corazón solamente había paz, la que nunca había sentido antes. Me sentí perdonada, me sentí amada, me sentí bendecida, me sentí resucitada. Bueno, el hijo pródigo volviendo a casa, acogiendo el abrazo del Padre y sintiendo la resurrección. Bueno, me dijo, no importa lo que ha sucedido hasta ahora, porque los pecados cogen una magnitud desoladora. Pero me dijo, esa es la misericordia, solo importa lo que sucederá de ahora en adelante juntos. Y yo cogí esa mano, abrí los ojos y yo ya era otra. Habían pasado 3 horas. A mí me parecieron instantes, décimas de segundo. 3 horas, donde las 9 hermanas de Madre Teresa de Calcuta estaban al lado mío orando, porque estaban siendo conscientes de lo que estaba sucediendo. Cuando levanté la frente del suelo y salí de esa burbuja maravillosa, mi sonrisa, mis ojos, mi piel, toda yo, había vuelto porque Dios me había devuelto a la tierra de los vivos, con más vida que nunca. Y entonces ellas, que habían orado todo ese tiempo, me dijeron que a partir de ese momento me llamaba María. María es la mujer que espera en el amor, María es la mujer que espera en la fe, María es la mujer que espera en la esperanza. Bueno, y se produce lo que ellas llaman, es que son muy divertidas, el milagro de María. ¿Por qué el milagro de María? ¿Os acordáis del cruce de la calle de Katmandú donde esa hermana vino? Bueno, esa comunidad llevaba un año entero rezando para que apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. ¿Por qué, hermana?, le dije, ¿por qué fuiste a agarrar mi brazo? Y me dijo, hija, pues porque el Espíritu Santo me dijo, ella es. Lo que ellas no sabían era que Madre Teresa jugaba a 2 bandas, las concedía una fisioterapeuta y a cambio ellas me ayudaban a cambiar y a sanar mi corazón. No sabían que iban a ser testigos de un encuentro entre un hijo pródigo y su padre. Bueno, me quedo 4 meses con ellas, trabajo con ellas todo el tiempo. ¿Por qué rezaban? Porque una de las hermanas tenía una muñeca muy mal, que tendría que ser operada, y ella sabía porque pertenecer a la Orden de la Caridad es muy duro. No hay 8000 que se le asemeje. Y sabía que si la operaban quedaría inútil de esa mano, con lo cual ya no podría hacer lo que estaba haciendo. Y había otra de las hermanas que por un problema de espalda llevaba encorvada muchos meses. Claro, allí la sanidad no es como aquí, Bueno, la mano se curó y la espalda también. Hicimos un pequeño centro de rehabilitación. Pude enseñar a las chicas que trabajan allí, acogidas por ellas, a hacer muchas cosas de fisioterapia, de rehabilitación, y empecé a estar con los pobres, las pobres más pobres, siendo yo la más pobre entre las pobres. Empecé a entender lo que era la dignidad, porque ellas se la devuelven a cada mujer que recogen de la calle.
empecé a ver lo que era el amor incondicional. Cada vez que bañábamos y vestíamos y revestíamos de Dios a cada una de esas mujeres, y empecé a sanarme. Y mi sonrisa pues fue la sonrisa de Dios, y empecé a descubrir lo que era el amor incondicional. Mis ojos con los que llegué eran de un abismo profundo de oscuridad y empezaron a llenarse de luz y de amor. Y pues fueron 4 meses en los que terminé, por cierto, en aquella caseta de aquel crematorio, pero en vez de como guía turística para enseñárselo, yo aparecí dentro de esa caseta. Bueno, pero llega el momento de que mi visado se termina y solo hay 2 opciones: o me vuelvo, porque ya había pedido extenderlo un mes más, o me vuelvo o me quedo. Y ellas, que son de oración, pues lo ponen a orar como todo y le preguntan al único que sabe, a Dios: Padre, ¿qué hacemos con María? Y con mucha tristeza y mucho sufrimiento me dicen que María se tiene que volver a casa, o sea, que me tengo que volver, porque dicen que Dios tiene una misión para mí aquí. Bueno, me escriben una carta, que guardo, claro, curiosa carta, porque me escriben para decirme que no permita que nadie aquí en este mundo me robe lo que ha sucedido allí, porque lo intentarán, me dijeron: María, lo intentarán. Te dirán que ha sido un duelo mal llevado, te dirán que ha sido un poco de enajenación por estar aquí en altitud tantos días, te dirán que todo eso no ha sido así, como nosotras lo vivimos a tu lado. Así que esa es la carta que ellas como último regalo me ofrecieron, que es el salvoconducto que tengo para soportar y sobrevivir a este mundo que te devora aquí. Cuento como anécdota que cuando estuve, tardé 27 horas en volver de Katmandú a España, ¿no? A Bilbao. Estaba en el aeropuerto de Madrid y recuerdo que lo primero que hice fue buscar la capilla e irme allí a rezar. Y cuando salí tenía mucho hambre y dije, pues me voy a comer un sándwich. Bueno, me acerqué a uno de los stands de los muchos que hay en un aeropuerto, imaginaros, y tuve mi primera crisis de ansiedad, porque de repente llevaba 4 meses en donde, primero que no había nevera, imaginaros, ¿no? Con lo cual, productos los justos, los que se cultivan, los que, el arroz como base de todo y 3 cosas más, y té. Recuerdo que pedí un sándwich. Cuando la chica empezó a decirme los tipos de sándwich que había, empecé a sudar. Recuerdo que tenía el móvil, llamé a mi madre, la chica me seguía hablando y recuerdo que mi madre me decía, ¿qué te pasa? No puedo respirar, le decía, no puedo respirar. Era volver al mundo en una anécdota como un sándwich. Cuando le pedí la bebida fue peor. Con tal que me dio una botella de agua, me comí un sándwich cualquiera que no supe ni qué terminé pidiendo. Y empecé a tomar conciencia de que Dios lo hace tan bien que me había preservado 4 meses de todo eso, me había permitido estar en el amor incondicional 4 meses y me había dado una fe inquebrantable para volver a traerme aquí. Porque lo que me encuentro aquí es devastador. Yo recuerdo que los primeros días aquí, me duró meses. Abría el grifo, agua caliente, agua corriente, me puedo duchar cada vez que me dé la gana, no se acaba el agua. Cosas que damos por hecho de que todo el mundo tiene y dispone, pero que no es cierto, ¿no? Y supongo que Dios solo se nos puede mostrar cuando nos quita todo, cuando nos lo arrebata todo y cuando solo nos queda Él. Ahí es donde le vemos, o por lo menos se puede mostrar. Yo vengo aquí y os podéis preguntar, ¿y qué pasó con tu esposo? ¿Y con tus cosas? Pues aquí la situación era la misma, pero yo ya era otra. Entonces ya no se ve nada de la misma manera.
Sí, me quedé sin nada, me quedé sin esa casa, vive él en ella. Y vine caminando con el Espíritu Santo de tal manera que solo oré para que Dios me llevara a vivir a donde tenía que vivir, porque si me quería aquí era por algo, pues que empezara Él a obrar. Y entonces aparezco en el valle de Villasana de Mena. Y claro, ellas rezaban mucho, las hermanas de la caridad rezaban mucho para que apareciera una comunidad que me sostuviera, pero no podía ser cualquier comunidad, imaginaros, vengo de aquella locura de amor, ¿no? Y yo hablo de la comunión de los santos, porque claro, después de que Madre Teresa de Calcuta se lanza desde el cielo a poner luz en mi vida, para que el mismo Jesús me saque de allí, yo pienso, otra hermana mía desde el cielo hará otra cosa. ¿Y quién empieza a actuar? Pues Santa Clara, porque yo aparezco el 11 de agosto en las Clarisas de Medina de Pomar, Santa Clara, el día de Santa Clara, y aparezco el único día posible en el que ellas están un poco sin las rejas de clausura, porque son de clausura. Me reciben en la comida que están haciendo, por eso están un poco al público, porque hay personas muy concretas que son invitadas a comer con ellas. Y recuerdo que aparezco allí, no sabía qué, solo sabía que tenía que ir allí, y una de las hermanas me pregunta, ¿qué necesitas? Y yo le dije, ¿a vosotras? Y entonces me dijo, vale, pues de momento ponte a comer. Me puse a comer, terminamos, y ese día ellas se convierten, a partir de ese día, en mis hermanas de comunidad, las Clarisas. La Madre Rosa, que es la que lleva a toda la comunidad, pues habla conmigo y se convierte en mi primera guía espiritual, vamos a decir, porque ella es la que empieza a moverme por el camino de lo que yo tengo que aprender, que es mucho. El camino de la voluntad de Dios, el camino de la santidad a la que todos estamos llamados. Y empieza a hablarme, claro, yo vengo de los fuegos artificiales, y empieza a hablarme de la cruz. Eso ya no me hace tanta gracia, pero bueno, me empieza a explicar qué es la cruz, donde la muestra Jesús en mi vida, y en mi vida la muestra en mi matrimonio. Entonces, a partir de ahí empieza un camino difícil de oración por mi esposo, en el que camino orando por tus enemigos, ¿no? Donde hay mayor amor que orar por tus enemigos. Si oramos por los que nos aman, ¿qué mérito tendremos? Bueno, y por mi familia también empiezo a orar por mis padres que no creían, estaban alejados de la iglesia. La primera restauración que Dios hace es en mi familia, es en mis padres, absolutamente creyentes y adoradores del más grande de Dios. Bueno, conozco al Padre Javier en el valle de Villasana de Mena, que está ahí sentado, y tampoco podía el Señor poner a un sacerdote. Tenía que ser un sacerdote especial, con un carisma especial, porque recuerdo que la primera vez que nos cruzamos estaba explicando una iglesia donde yo vivo ahora, que se llama Siones, Santa María de Siones, se llama el pueblo donde vivo, y él recuerdo que me miró, yo me perdí de camino, por eso aparecí en esa iglesia, Dios obra maravillosamente siempre, y me miró a los ojos y me dijo, ¿tú te has encontrado con el amor de Dios? Y claro, yo le miré a los ojos y le dije, yo sí, ¿y tú? Y a partir de ahí, pues ya no nos hemos separado. Y a partir de ahí Dios ha podido obrar verdaderamente la misión por la que quería que las hermanas de Madre Teresa de Calcuta en Katmandú soltaran mi mano y me devolvieran aquí. Y bueno, caminamos ahí. Yo he titulado esta historia El Valle de los Huesos Secos, es Ezequiel. No sé si sabéis qué dice el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el profeta Ezequiel siente a Yahvé y le dice, hijo de hombre, le lleva una explanada llena de huesos secos.
¿tú crees que puedo resucitar estos huesos? Claro, y él me lo imagino asustado a Ezequiel, ¿no? Diciéndole al Señor, tú puedes todo. Bueno, pues yo fui un hueso seco de ese valle que él decidió resucitar, y sí, él resucita esos huesos, como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Y esa es la misericordia de Dios. Hablo ahora, doy testimonio para gloria de Dios, para mostrar su divina misericordia, su bondad, su amor infinito, y ojalá que todos pudierais experimentar ese amor, porque transforma la vida, transforma tu vida y transforma a tu alrededor. Todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo puede, todo lo espera, todo lo justifica. Es el amor verdadero al que todos estamos llamados porque somos hijos de Dios. Pues muchas gracias por haber venido a escuchar mi testimonio, y gracias, hermanas, porque es como si la mismísima Madre Teresa estuviera cogiéndome otra vez de la mano diciendo, bien María, bien, bien, bien María. Así que muchas gracias especialmente. Gracias. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, 2 months in a row. Leave a message at the... Hi, Jamie. It's me, Jamie. I just had a new idea for our song about the Name Your Price tool. So when it's like, tell us what you want to pay, hey, 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 and the trombone goes, blah, 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 and you say, we'll help you find coverage options to fit your budget. Then we just all do finger snaps while a choir goes, savings coming at ya, savings coming at ya. Yes? No? Maybe? Anyway, see you at practice tonight. I got new lyrics for the rap break. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.